lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, mientras los discípulos estaban en el camino, conversaban entre sí sobre todo lo ocurrido en los días pasados. Sus corazones estaban pesados por la tragedia de la crucifixión, y las palabras de la mujer que dijo haber visto al Señor resucitado resonaban en sus mentes como ecos lejanos de esperanza. Lucas 24, 13-24. Entre ellos, Pedro, lleno de dudas, y Juan, con su corazón aún ardiente, discutían lo que podrían hacer. Sin embargo, en su camino hacia el pueblo de Emaús, un extraño se acercó. Era Jesús, pero sus ojos estaban ocultos, y no lo reconocieron. Lucas 24:15. Él preguntó, ¿de qué van discutiendo? Lo miraron con sorpresa y uno de ellos, llamado Cleofás, respondió lleno de asombro, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén? Lucas 24:18. Jesús, con voz suave y firme, les instó a compartir. Y así, comenzaron a contarle sobre su esperanza y desilusión. Nosotros esperábamos que Él fuera el que redimiera a Israel, y ahora, tras 3 días, hemos escuchado noticias de su resurrección, pero no sabemos qué creer. Lucas 24:21. Entonces, comenzando desde Moisés y todos los profetas, Jesús les explicó los pasajes que hablaban de Él, desglosando las Escrituras como nunca lo habían oído antes. Lucas 24:27. Mientras caminaban, sus corazones ardían, sintiendo la verdad en sus palabras, como un fuego que avivaba su fe apagada. Al llegar a Emaús, se hizo el acto de despedirse, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Lucas 24:29. Y él aceptó, sentándose con ellos. Al partir el pan, les reveló su identidad. Sus ojos fueron abiertos, y lo vieron como el Señor. Lucas 24, 30-31. Pero tan pronto como lo reconocieron, Él desapareció de su vista. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino?, se decían, llenos de fervor y una nueva luz en sus almas. Lucas 24:32. Sin dudar, regresaron a Jerusalén esa misma noche, dispuestos a compartir la buena nueva. Al llegar, encontraron a los 11 reunidos y a otros que les decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Pedro. Lucas 24:34. Y ellos, con alegría desbordante, comenzaron a relatar lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. En ese momento, mientras contaban su experiencia de transformación y revelación, la atmósfera se llenó de asombro. Pero en medio de su júbilo, Jesús se puso en pie entre ellos, y les dijo, paz a vosotros. Lucas 24:36. Sin embargo, a pesar de su gozo, la duda y el temor aún anidaban en sus corazones. ¿Por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestros corazones?, les preguntó. Lucas 24:38. Así se reveló ante ellos la profundidad de su amor y la certeza de su resurrección, evidenciando que los planes de Dios para la redención estaban lejos de ser un final, sino un nuevo comienzo. Y mientras los discípulos contemplaban a su Maestro resucitado, una pregunta reverberó en el aire: ¿qué harán ahora con esta verdad? Y en sus corazones, una inquietud comenzó a florecer, pues entendían que el reino de Dios estaba a punto de expandirse con un poder desconocido. Pero lo que no sabían aún, era que sus labores apenas comenzaban, pues a través de ellos el mundo conocería un amor tan vasto que cruzaría fronteras y naciones. Mientras Jesús permanecía en medio de sus discípulos, la atmósfera se volvió reverente. Sus ojos brillaban con la luz de la vida misma, y su presencia evocaba la certeza de promesas cumplidas y la esperanza de un futuro grandioso. Era un momento sagrado, y el temor comenzaba a desvanecerse a la luz del amor que emanaba de él. Mirad mis manos y mis pies, les dijo, mostrando las cicatrices de su sufrimiento, autenticando así la realidad de su resurrección. Lucas 24:39. Los discípulos, asombrados, se acercaron, tocando las marcas de la crucifixión, cada una de ellas un recordatorio de la victoria sobre la muerte. Sus corazones, antes oprimidos por la duda y la tristeza, comenzaban a latir con el renovado fuego de la verdad.
«Tenéis aquí algo de comer», insistió Jesús, rompiendo el silencio con un gesto familiar. Le ofrecieron un trozo de pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Lucas 24, 41, 43. Este acto sencillo, en su naturaleza, resonaba profundo en su ser, pues les mostraba que el Maestro no solo había resucitado de la muerte, sino que vivía en un cuerpo glorificado, tangible y lleno de vida. Los discípulos, atónitos y llenos de alegría, se miraban unos a otros. Aún así, sus mentes estaban abrumadas. ¿Cómo puede ser?, se preguntaban. Sus pensamientos se entrelazaban con la esperanza y el miedo, tratando de comprender la magnitud de lo que estaban experimentando. Entonces, Jesús les habló de nuevo: «Esto es lo que os decía cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Lucas 24:44, y así, abrió su entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Lucas 24:45. Cada palabra pronunciada resonaba en sus corazones, revelando el hilo divino que conectaba su sufrimiento con la gloria de la redención. Jesús les explicó cómo sus sufrimientos eran parte del plan soberano de Dios, cómo debía morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón de pecados entre todas las naciones. «Vosotros sois testigos de estas cosas», les afirmó con firmeza, sellando su llamado. Lucas 24:48. Aquellos hombres, que antes temían y se encerraban por miedo, ahora se convertirían en heraldos del mensaje más grande que la humanidad habría escuchado jamás. Pero antes de que se lanzaran a la misión, Jesús les prometió lo que sería su fuerza: «He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis vestidos de poder desde lo alto». Lucas 24:49. Con estas palabras, un nuevo fervor se encendió. La verdad de la resurrección, combinada con el poder que recibirían, les otorgaba una voz que resonaría a través de los tiempos. Mientras sus corazones se llenaban de anticipación y asombro, Jesús se llevó a cabo la subida al cielo, dejándolos con una visión gloriosa y una misión sagrada. En su ascenso, no se despidió como quien deja a sus amigos, sino como quien les confía una obra eterna, un legado que podría cambiar el mundo a través del amor divino, pero el misterio aún no se había revelado del todo. Mientras sus miradas se perdían en el cielo, una promesa aún latente permanecía en el aire. ¿Qué maravillas alcanzarán cuando reciban el poder del Espíritu Santo?, se preguntaban, mientras la urgencia de los días venideros comenzaba a gestar un nuevo tiempo en la historia. Y así, la historia de la Iglesia estaba a punto de comenzar, con cada discípulo llevando consigo un eco de la gloria de Dios, sin conocer aún el fulgor del Pentecostés que aguardaba al doblar la esquina. Mientras los discípulos, con el corazón enardecido, regresaban hacia Jerusalén, la ansiedad y la expectativa colmaban el aire. No solo eran testigos del inmenso milagro de la resurrección, sino que habían recibido un mandato superior: ser heraldos de la esperanza. Cada paso resonaba con el eco de la misión que el Maestro les había encomendado. Su camino era uno que llevaban marcado por promesas y realidades divinas. Se encontraban sumidos en la contemplación de todo lo que Jesús había estado y representaría. ¿Cómo podrá esto cumplirse?, se preguntaban, asombrados ante el esplendor de los acontecimientos pasados y futuros. Sus corazones latían con urgencia, mientras recordaban las palabras de su Señor: «Seréis mis testigos». Hechos 1:8. Entrando finalmente en la ciudad, la multitud bulliciosa de Jerusalén ofrecía una variedad de rostros y sonidos. Sin embargo, en sus mentes y corazones, una singular visión predominaba: el poder prometido del Espíritu Santo. ¿Qué será de nosotros cuando eso ocurra?, se planteaban, cada uno intentando imaginar los sucesos que una vez escucharon de sus labios, volviéndose ahora una realidad inminente. En la intimidad del aposento alto, se reunieron y se dedicaron a la oración, mientras el temor dejaba gradualmente su lugar a la esperanza activa. Unidos en la fe, en yo clamor por su gloria, dijeron, compartiendo la vivencia de encuentros y enseñanzas del Maestro.
Era en ese lugar de recogimiento que el espíritu empezaba a moverse, aún sin ser visible a sus ojos. Días pasaron, y con cada jornada, la espera se hacía cada vez más palpable. En una tarde tibia, mientras oraban juntos, un sonido sobrevino, como un viento recio que provenía del cielo. La habitación se llenó de luz, y lenguas de fuego aparecieron, posándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, 1, 3. Era el cumplimiento de la promesa, el poder del Espíritu Santo desbordando sobre ellos. La transformación fue instantánea. El miedo que antes los mantenía acobardados se desvaneció, y en su lugar surgió un ardor sagrado. Se levantaron, y con valentía, se dirigieron a las calles. Aquellos hombres, que antes eran tímidos, ahora hablaban con poder y autoridad. Con cada palabra administrada, el mensaje del Evangelio tomaba fuerza. Repentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19, proclamaba Pedro, levantando la mirada al pueblo que lo rodeaba. Las promesas de salvación y restauración resonaron, desvendando corazones, tocando vidas. Aquella multitud que una vez había gritado crucifícale, ahora podía ser transformada por el poder de la redención. Mientras las personas se agolpaban alrededor, el asombro y el espíritu de conversión comenzaron a florecer. Algunos se preguntaban, ¿qué significa esto? Y otros estaban llenos de temor ante las maravillas que sucedían, una señal del reino de Dios que se estaba manifestando a su alrededor. Pero en medio de este fervor, la sombra de oposición no tardó en asomarse. Los líderes religiosos, sintiéndose amenazados por la obra que Dios estaba haciendo, comenzaron a tramar oscuras intenciones, con el deseo de silenciar esa voz que todo lo transformaba. La tensión crecía, y el tumulto entre la luz y la oscuridad se preparaba para un inevitable enfrentamiento. Así, mientras el pueblo se sumía en el fervor de la fe, un desafío se cernía sobre ellos. ¿Qué nuevos misterios quiere revelar Dios a través de sus testigos? Se cuestionaban, ansiosos por descubrir cuál era el siguiente paso en este espléndido diseño divino. Las maravillas que habían comenzado traían consigo la promesa de tiempos de oposición y perseverancia, revelando el plan soberano de Dios que aún aguardaba su cumplimiento en la historia de la salvación. El bullicio de Jerusalén apenas empezaba a disiparse cuando, en medio de la conmoción fervorosa, los discípulos comenzaron a compartir el mensaje de la vida y la resurrección de Cristo. Con el poder del Espíritu Santo en sus corazones, cada palabra que pronunciaban parecía vibrar con la autoridad del cielo. La multitud, compuesta de judíos de diversas naciones, se detuvo para escuchar. Pedro, con voz poderosa, llamaba a la gente a la conversión. «Hermanos», exclamó, «sabed que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo». Hechos 2:36. Un silencio reverente se apoderó del lugar, los rostros se tornaron serios al reflexionar sobre su responsabilidad en el sacrificio del Maestro. Como una flecha lanzada al corazón, la verdad penetró en sus almas. «¿Qué haremos, hermanos?», preguntó la multitud, con un eco de desesperación y anhelo por redención. Pedro les discipuló, señalando la senda hacia el arrepentimiento. «Convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados». Hechos 2:38. Con cada declaración, la llama de la fe iba encendiéndose en los corazones humanos. Aparecieron milagros ante sus ojos, hombres y mujeres eran sanados de sus dolencias, y muchos en la comunidad comenzaron a alabar a Dios por lo que estaban viendo y escuchando. El Espíritu obraba maravillas a través de aquellos aparecidos como discípulos, llenando sus corazones de gracia y coraje. En medio de este torrente de gracia, los opositores comenzaron a murmurar en las sombras, tratando de arrebatar la esperanza que había surgido como un manantial en medio del desierto. Y así, el primer milagro que asombró a los presentes fue la curación de un cojo, que, al oír las palabras apostólicas, se levantó y comenzó a andar, danzando en alabanza al Señor. «Alabad al Dios de Israel», gritaron muchos, mientras el eco de su testimonio resonaba en las calles. Aquella obra era clara,
la mano de Dios movía y transformaba vidas. Sin embargo, en las altas esferas, el Sanedrín se reunía con hastío y miedo. Debemos detener esto, dijeron los fariseos entre susurros. Las enseñanzas de Jesús estaban floreciendo nuevamente, desbordando los límites de sus estériles enseñanzas y amenazando su autoridad. Pero una voz se alzó entre ellos, la de Gamaliel, un maestro respetado, quien con sabiduría habló: si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos. Hechos 5, 38-39. Mientras las tensiones crecían, los discípulos persistían, sosteniendo con valentía la verdad. En sus corazones, una luz de esperanza brillaba con un fulgor nunca antes visto. Por mucho que nos amenacen, continuaremos en su nombre, se decían unos a otros. Dios estaba haciendo algo nuevo, y ellos eran parte de su plan soberano. Un día, mientras se reunían para buscar dirección en la oración, una paz sobrenatural llenó el aposento alto nuevamente. No temáis, porque yo estoy con vosotros, recordaron las promesas del Señor. Así, en esta etapa del relato, mientras las dificultades convergían sobre ellos, se abría un nuevo capítulo, revelando que la batalla no sería solo contra la oposición externa, sino también con la lucha interna por mantenerse firmes en la fe. La misión se amplificaba, y con cada paso que daban, una nueva revelación de la soberanía de Dios les otorgaba aliento. ¿Qué más traerá el cielo a través de sus vidas?, se preguntaban los discípulos, sintiendo la incertidumbre y la expectación ante la futura manifestación de su gloria. Era un tiempo de mirar hacia adelante, una acción valiente para un propósito divino que todavía aguardaba su plenitud. La historia no había terminado, de hecho, apenas comenzaba a desplegar sus alas. Poco después de la angustiante reunión en el aposento alto, los discípulos, llenos de resolución, comenzaron a salir nuevamente a las calles de Jerusalén. El viento soplaba suave, como si la misma creación estuviese aguardando las palabras de vida que serían proclamadas. Entre ellos, Pedro y Juan se dirigieron hacia el templo, el lugar donde las oraciones se elevaban como humo fragante hacia el cielo. Cada paso resonaba con la certeza de que todo lo que había comenzado con la muerte de Cristo estaba tomando forma, y un nuevo amanecer se anunciaba. Mientras se acercaban a la puerta llamada la Hermosa, vieron a un hombre cojo, quien era traído diariamente para mendigar. Este hombre imploró ayuda. Pedro, mirándolo fijamente, dijo: «Mira hacia nosotros». La multitud se detuvo, atraída por la expectativa de un milagro. «No tengo plata ni oro», continuó Pedro con una voz que ardía con autoridad. «Pero lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6, como si el tiempo mismo se detuviera, todos los ojos se posaron en el hombre. Con un movimiento grácil, tomó la mano de Pedro y, en un instante, sintió la fuerza de Dios invadir su cuerpo. Se levantó y, para maravillosa sorpresa de todos, comenzó a andar, luego a saltar y, finalmente, a alabar al Señor en alta voz. El clamor de deleite resonó en el templo, y las multitudes se reunieron, asombradas ante el poder que había restaurado al hombre que una vez fue incapaz de caminar. «Es Jesús», exclamaban algunos, mientras otros murmuraban incrédulos. Pedro se dirigió a la multitud, su corazón rebosante de compasión. «Hombres de Israel», dijo, «¿por qué os maravilla esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestra propia piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha glorificado a su Hijo Jesús». Hechos 3, 12-13. Su discurso penetraba con convicción y esperanza, llamando a la gente a arrepentirse y volverse hacia Dios. Los sacerdotes y los saduceos, al enterarse de estos acontecimientos, se acercaron furiosos, ya que sus corazones estaban llenos de celos. Se acercaron a Pedro y Juan, arrestándolos y llevándolos ante el Sanedrín. El juicio se formó rápidamente, y los líderes religiosos los interrogaron, preguntando en qué poder y nombre habían realizado tales milagros.
Entonces, la valentía del Espíritu llenó a Pedro, y con una proclamación audaz dijo, si nosotros somos hoy examinados por el beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio para todos vosotros, y para todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios ha resucitado de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4, 9-10, las palabras de Pedro golpearon con un peso divino en los oídos del Sanedrín, mientras la verdad resonaba. Pero la respuesta fue la indignación y el odio. Los mandaron a callar sobre el nombre de Jesús, pero Pedro y Juan replicaron con fervor, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros en lugar de a Dios. Hechos 4:19. Sabían que existía una verdad más grande que la amenaza de su condena. Mientras los apóstoles eran liberados, comenzaron a alabar a Dios con gratitud. Señor, clamaron, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza. El lugar tembló, y el Espíritu se derramó una vez más, llenándolos de audacia y coraje. El plan de Dios se desplegaba como un puñado de estrellas brillantes en la oscura noche de la historia. El reino avanzaba, desafiando la oscuridad con luz, mientras se preparaba para un giro asombroso. ¿No era este solo el comienzo de algo grandioso, un movimiento milagroso que impactaría a muchos por venir? Confiaban en su soberanía, pero el misterio seguía presente en el aire. ¿Qué más ha preparado Dios, y hasta dónde alcanzará su gloria a través de nosotros? Mientras los apóstoles salían del Sanedrín, el eco de sus palabras aún retumbaba en sus corazones. La noche se cernía sobre Jerusalén y, entre los murmullos de la multitud, un nuevo fervor comenzaba a surgir. Pedro y Juan, en su camino de regreso, sentían el ardor del Espíritu Santo inyectándoles una energía que solo podía venir de lo alto. Cada paso que daban estaba lleno de una inquebrantable determinación de seguir predicando el mensaje de Jesús, a pesar de las amenazas que respiraban a su alrededor. Reunidos con los demás discípulos, oraron fervientemente. Señor, mira sus amenazas, clamaron. Y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza. Hechos 4:29. Esa súplica resonó entre ellos como un anhelo profundo, reflejando su deseo de ser instrumentos de su alabanza. Entonces, un poderoso temblor recorrió el lugar donde estaban, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra de Dios con valentía. Hechos 4:31. Así fue como la comunidad de creyentes creció en unidad y propósito. Compartían sus bienes y las necesidades de los desfavorecidos, dando testimonio de la resurrección de Jesús con gran poder. Y hubo gran gracia sobre ellos todos. Hechos 4:33. El amor y la compasión se hicieron palpables y se evidenciaron en cada acción y cada palabra de alabanza que se elevaba hacia el cielo. El milagro de la unidad divina se estaba manifestando en medio de ellos, preparándolos para el avance del reino. Sin embargo, las autoridades no estaban dispuestas a dejar que esta nueva era del cristianismo floreciera sin oposición. Ananías y Zafira, por su parte, dieron la alabanza que los apóstoles recibían y, en medio de su avaricia, decidieron engañar al Espíritu. Vendieron una propiedad y retuvieron parte del dinero, presentando lo que era solo una parte como si fuera todo. Cuando Ananías se acercó a los apóstoles, Pedro, lleno de discernimiento, le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5:3. La atmósfera se tornó pesada, y el temor de Dios se apoderó de la comunidad al ver cómo el juicio del Señor cayó sobre Ananías. Cayeron sobre él los escalofríos de una severa advertencia, y así como lo había dicho Pedro, el alma de aquel hombre fue condenada. Al enterarse de lo sucedido, Zafira entró más tarde, sin conocer lo que había ocurrido. Pedro le preguntó si había vendido la tierra por el precio que habían presentado. Al darle la misma respuesta que su esposo, el juicio de Dios también la alcanzó. ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor?, le dijo Pedro. He aquí, a la puerta está la pies de los hombres que han sepultado a tu marido,
y te sacarán a ti también. Hechos 5:9. Así, el miedo se hizo reverencia y profundamente impactó a la iglesia, recordándoles que el sacrificio debía ser verdadero y su fe genuina. Mientras sus corazones se llenaban de gozo, un nuevo pensamiento asomó en sus mentes: ¿hasta dónde se extenderá la gracia de Dios y su poder a través de nosotros? El plan soberano de Dios se manifestaba, desafiando las adversidades y revelando los corazones de aquellos que deseaban ser parte de su obra. Algo mayor estaba en juego: la edificación del carácter del pueblo de Dios y la revelación de la gloria divina. ¿Qué misterios se desatarían en los próximos días? ¿Qué haría el Señor cuando la fe se encontrara con la prueba? El aire estaba cargado de promesas por cumplir, aguijoneando sus corazones por una revelación inminente del poder de Dios en la vida de su iglesia. Mientras la comunidad de creyentes se sumergía en la oración, un silencio reverente llenó el ambiente. Cada uno de ellos sentía la presión de la expectación, como si el mismo cielo estuviese a punto de derramar algo insólito sobre ellos. El temor que había invadido sus corazones tras la caída de Ananías y Zafira se transformó en una profunda reverencia. El temor del Señor, que había envuelto a la congregación, les recordaba la grandeza y la justicia divina. De repente, entre los murmullos de los discípulos, se alzó la voz de un nuevo apóstol, Esteban, lleno de fe y con una mirada que irradiaba poder. Hermanos, comenzó, si el Señor ha de usar nuestra debilidad, que sea para su gloria. ¿Acaso no sabemos que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos? Isaías 55:9. Al oírlo, un aliento de aliento recorrió a la multitud, recordándoles que eran vasos de honra, llamados a llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Los apóstoles decidieron organizarse y, guiados por el Espíritu, eligieron a 7 hombres de buena reputación, llenos de fe y del Espíritu Santo, para atender a los necesitados entre ellos. Así, Esteban fue uno de los elegidos, llevando la luz del Evangelio con su voz y su acción. Y el número de los creyentes continuó multiplicándose, incluso muchos de los sacerdotes comenzaron a aceptar la fe en Jesús. Hechos 6:7. Sin embargo, las tensiones en Jerusalén crecían. Los que se oponían a la nueva fe estaban cada vez más decididos a silenciar las proclamaciones de los apóstoles. Los adversarios de Esteban, incapaces de resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba, comenzaron a levantar irreverentes acusaciones en su contra. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley. Hechos 6:13, decían, movidos por celos y resentimiento, los ojos de Esteban se llenaron de valentía y determinación. Recordando las palabras del mismo Jesús, quienes serían perseguidos en su nombre no debían temer, se presentó ante el Sanedrín, donde el destino de su vida pendía de un hilo. En ese momento crucial, lleno del poder del Espíritu, comenzó a relatar la historia del pueblo de Israel, conduciendo a sus oyentes a la verdad que muchos habían rechazado: la llegada del Mesías. Había una chispa de desafío en su voz a medida que declaraba: ustedes son duros de servicio y de oídos incircuncisos, siempre resisten al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Esa declaración resonó como un trueno en la atmósfera y el desenlace fue inminente. La furia llenó a los miembros del Sanedrín y comenzaron a crujir los dientes, pero Esteban mantuvo la mirada fija en el cielo. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Sus palabras, llenas de poder, vislumbraron una esperanza más allá de la muerte. Ante la rabia de sus enemigos, sus últimas palabras fueron un clamor por su perdón. Señor, no les impute este pecado. Hechos 7:60. En esa declaración, el Espíritu Santo selló su testimonio, reflejando la profundidad del amor de Dios, incluso en el sacrificio. Mientras caía la oscuridad, la luz de Esteban brillaba intensamente. Así, la oposición había sembrado la semilla de la dispersión, mas también el surgimiento de un nuevo fervor evangélico. Dios, en su soberanía, transformaba cada grito en una proclamación, y estaba pronto a desatar un movimiento que llevaría su palabra a los confines del mundo, tal como había prometido.
¿Qué transformaciones traería el derramamiento del Espíritu en los corazones dispersos de aquellos que ahora viajarían por las tierras lejanas? La historia apenas comenzaba a desenredarse, un misterio revelador que desvelaría la gloria de su plan eterno. Mientras el eco de las últimas palabras de Esteban resonaba en el aire, el tumulto del Sanedrín estalló en furia. Los líderes religiosos, incapaces de soportar el testimonio poderoso de un hombre lleno del Espíritu, arrastraron a Esteban fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. En ese momento, la comunidad de creyentes se encontraba en los márgenes de un abismo de incertidumbre y dolor. La fe de muchos empezaba a ser probada no solo por la persecución, sino también por la repentina pérdida de un líder tan inspirador. La atmósfera de Jerusalén, densa y cargada con la angustia del momento, parecía palpitar con la manifestación de las intenciones de Dios. Sin embargo, entre gritos y lamentos, la promesa de Dios emergía como un faro. En medio del clamor de la multitud, un joven llamado Saulo miraba con aprobación. Sus ojos ardían con un fuego de rabia y celo religioso, sin saber que su vida estaba a punto de ser radicalmente transformada por el Dios que tanto había despreciado. Este es el camino de los justos, murmuraba Esteban en su espíritu, mientras la primera piedra impactaba su cuerpo. En ese instante, la fe florecía en sus entrañas. Sabía que, aunque su sacrificio parecía ser el final, en los propósitos de Dios, sería el principio de algo glorioso. La sangre de los mártires se convierte en semilla para el reino, así lo había predicho el Maestro, y así sería. Mientras la persecución aumentaba, la iglesia se dispersaba. Los discípulos combatieron la desolación con oración e intercesión, recordando las palabras de Jesús: el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Esta promesa resonaba en sus corazones mientras viajaban por caminos solitarios, llevando consigo el tesoro del Evangelio. Felipe, uno de los elegidos, llegó a Samaria y comenzó a predicar a Cristo con gran poder. Y las multitudes prestaban atención a lo que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hechos 8:6. En este lugar de antiguas enemistades, el poder de Dios se manifestaba. Los espíritus inmundos salían de muchos, y una gran alegría llenaba la ciudad. El cumplimiento de la promesa tomaba forma, el mensaje de salvación trascendía las barreras, liberando a aquellos que habían estado oprimidos. Un ángel del Señor se dirigió a Felipe, indicándole que se dirigiera hacia el sur, a un camino desierto. La obediencia de Felipe no vaciló. En su travesía, se encontró con un eunuco etíope, un hombre de autoridad en el reino, que estaba leyendo las Escrituras. ¿Entiendes lo que lees?, le preguntó Felipe. Con humildad, el eunuco respondió: ¿y cómo podré, si nadie me enseña? Hechos 8:31. En ese encuentro divino, el misterio de la palabra fue revelado. Felipe, con gozo y revelación, le habló de Jesús, mientras el agua se alzaba a su alrededor y el enunciado del bautismo llenó sus corazones. Una nueva vida brotó. Salvos y transformados, el etíope regresó a su tierra, regocijándose por la obra del Señor en su vida. Aquel día, las semillas del Evangelio fueron sembradas en las tierras lejanas de Etiopía, comenzando una historia de redención que se extendería por generaciones. La gloria de Dios estaba obrando a través de la persecución y el sacrificio, demostrando que ni la muerte ni la adversidad podrían limitar su propósito soberano. El eco de la fe, iluminado por la luz del sacrificio de Esteban, guiaba a otros a un nuevo entendimiento del amor y la verdad divina. ¿Qué otros secretos guardaba el corazón de Dios en este relato de sacrificio y resurrección? La respuesta estaba aún por revelarse, aguardando ser desvelada a través de los caminos inesperados que Dios había trazado en su soberana disposición. Un tiempo después de la dispersión de los discípulos, las noticias sobre el poder del Evangelio comenzaron a resonar en las tierras cercanas y lejanas. Mientras tanto, Saulo, ferviente en su persecución de los seguidores de Cristo, se encontraba decidido a erradicar lo que consideraba una herejía.
Sin embargo, en un giro inesperado de acontecimientos, mientras se dirigía a Damasco con la misión de apresar a los creyentes, una luz deslumbrante lo envolvió. Hechos 9:3. Desconcertado, Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Era la voz del mismo Jesús, el que había sido crucificado y resucitado. Este encuentro transformador trastornó todos los pilares de su existencia. Saulo, que había sido un perseguidor acérrimo de la fe, experimentó una conversión radical que cambiaría la historia del cristianismo. Ciego y lleno de asombro, fue llevado a Damasco, donde esperó, atormentado por la revelación de la verdad. En ese mismo tiempo, Dios envió a un fiel siervo llamado Ananías para sanar y guiar a Saulo. Hechos 9:10-12. Cuando Ananías puso sus manos sobre él, afirmando que Dios lo había elegido como un vaso esencial para llevar su nombre a las naciones, Saulo recuperó la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17-18. Gradualmente, Saulo se transformó en Pablo, un instrumento poderoso en la mano de Dios. Su vida se dedicó a expandir el mensaje de redención, viajando de ciudad en ciudad, enfrentando incomprensiones, persecuciones y milagros asombrosos. Cada carta que escribía, cada iglesia que plantaba, resonaba con la realidad de una gracia inconmensurable. Pablo, junto a los otros apóstoles, vivió un tiempo de intensa predicación, donde muchos vinieron a la fe, y la iglesia se expandió como un fuego entre la maleza. Los milagros siguieron acompañando su ministerio. En Efeso, los ídolos cayeron, y la verdad del Evangelio transformó vidas, sacando a muchos de la oscuridad hacia la luz. Hechos 19:18-20. Pero también, el desafío persistía. La oposición se hizo más feroz, llevando a Pablo ante los gobernantes y avergonzando a aquellos que intentaban detener el movimiento del Evangelio. Sin embargo, el mismo Pablo les recordó a todos que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:39. Pero el final de la historia no es solo la conversión de un hombre, es la realización de la promesa de un Dios que activa el propósito redentor en cada corazón humano. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, se reunieron en Jerusalén y vieron cómo el plan divino se desplegaba ante sus ojos en forma de una comunidad de creyentes que amaban con auténtica compasión. Hechos 4:32. Con cada paso dado, el eco del sacrificio de Esteban se transformó en la semilla que cultivaría un pueblo lleno de fe. La persecución había sembrado una fragancia de sangre que terminaría siendo un testimonio vivo de la victoria de Cristo sobre la muerte y el sufrimiento. Y así, mientras la confusión y las adversidades se entrelazaban en el camino, Pablo entendió que su vida, ahora completamente dedicada a Cristo, reflejaba la luz del Evangelio. Desde la prisión, escribió sobre el amor, la gracia y la esperanza, recordando constantemente que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Lo que había comenzado como un intento de aniquilar la fe terminó siendo el catalizador de su expansión imparable. La historia de la Iglesia no terminó allí. Con cada generación, el legado del testimonio y la sabiduría de aquellos seguidores enciende hoy la pasión de miles, cumpliendo la gran comisión que Jesús había encomendado. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Esta es la continuación de la obra redentora de Dios, uniendo corazones hacia el reino eterno, desafiando a cada miembro a convertirse en parte de esta narrativa divina. No es solo una historia de eventos pasados, sino un llamado vigente. Así que, querida audiencia, te urgimos a que reflexiones sobre estas verdades eternas, te unas a esta vibrante comunidad, y lleves el mensaje de esperanza donde quiera que vayas. Suscríbete inmediatamente al canal para asegurarte de no perderte nuestras próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir esta increíble verdad. Comenta tus reflexiones sobre el final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan integrarse a este mensaje de salvación.
No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que transforma vidas.